Hoy vamos a hablar o vamos a recordar más bien, un punto que parece muy sencillo, pero que tiene que ver obviamente con esto. ¿Me das, Willy, con la siguiente diapositiva? Dios es glorificado en la excelencia. Y esto pues obviamente parece un asunto muy simple, pero es necesario que lo exploremos un poquito más. Dios es glorificado en la excelencia. Un par de ejemplos destacados en el Antiguo Testamento subrayan cómo Dios se glorifica a sí mismo mediante un trabajo excelente, tanto grande como pequeño, y cómo utiliza Dios esa excelencia en un determinado trabajo para sus propósitos. ¿Recuerdan ustedes la historia de José en Egipto? Cuando lo vendieron como esclavo, llegó a la casa de don Poti y doña Poti. Llegó allá y ¿qué fue? Como fue esclavo, como lo vendieron injustamente, esos hermanos, qué pura lata, qué mala onda, solo porque era el favorito de mi papá y me vendieron. Aquí, bueno, estoy esclavo, voy a hacer lo que a mí se me ronque la gana y si me matan, ¿qué me importa? No, esa no fue la actitud de José. La actitud de José fue ser un excelente trabajador, al punto de que don Potifar puso toda su casa a cargo de él, ¿no? Luego lo meten a la cárcel injustamente por esa doña que era prisionera de sus lujurias y le gustaban los patojos, ¿verdad? Y lo meten a la cárcel al pobre José y en alguna medida, ¿no? A los ojos humanos, la desgracia de José se incrementa. ¿Y qué pasa en la cárcel? Llega a ser tan buen prisionero que actuaba incluso mejor que los guardias, ¿no? Y el carcelero le daba las llaves de la cárcel y ponía a su cargo a los demás prisioneros, porque era un excelente prisionero. ¿Dónde lo pone Dios? Como el segundo al mando del imperio más grande de ese momento, porque era un hombre que actuaba con excelencia, ¿sí? Si José hubiese hecho lo contrario, Dios no se hubiese glorificado. ¿Qué pasó con Daniel, por ejemplo? ¿Qué pasó cuando llegó a ese imperio? Llegó el imperio medo-persa conquistando a Babilonia y el rey tenía 120 provincias, ¿no? Y en cada provincia tenía un gobernador, y sobre esos 120 gobernadores él tenía 3 más altos, que eran los que velaban para que los negocios del rey se hicieran bien y el rey no fuese perjudicado. ¿Quién era uno de esos 3? Daniel. Y era un esclavo, era un exiliado, era un expatriado que le hicieron mucho daño cuando destruyeron su nación y su ciudad. Pudo haber tomado él una actitud de rebeldía, pero Daniel no hizo eso. Daniel fue un hombre excelente, fue un político excelente, ¿no? Lo mismo podría decirse en el Nuevo Testamento con las diferentes profesiones que se hablan de algunos personajes, ¿no? Aquella mujer, Lidia, que era vendedora de telas púrpura y todo eso, ¿no? El mismo Pablo, que hacía tiendas de campaña, los pescadores, que obviamente hacían sus trabajos. Dios se glorifica en esa excelencia. El Evangelio nos trae el señorío de Jesucristo sobre todos los aspectos de la vida, donde quiera y cuando quiera que estemos. Pablo escribe en primera a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Vean aquí en la pantalla lo que dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esta frase, digamos que en alguna medida resume o explica lo que Pablo está diciendo. Vayamos a ver al gran teólogo holandés reformado Abraham Kuyper, quien dijo la siguiente frase: no hay un centímetro cuadrado en todo el ámbito de la existencia humana sobre el cual Cristo no grite, eso es mío. Pablo está diciendo lo mismo, digamos, de alguna manera como Abraham Kuyper lo está poniendo. Estamos llamados entonces a ser administradores del tiempo, las oportunidades, las habilidades, de todo lo que Dios nos ha prestado. ¿Por qué? Porque Él es dueño absolutamente de todo. Y me voy a ir, algunos creen tal vez a un extremo, ¿no? Ese par de zapatos que ya están viejos hace ratos que no compro, son míos, yo hago con ellos lo que yo quiera. No, incluso eso es de Dios. Y hemos de aprender a vivir con esa convicción, en alguna medida detallista,
Aquellas cosas que nos parecen que no tienen mayor importancia pertenecen a Dios. ¿Por qué esto tiene que ver con la excelencia? Precisamente porque si todo es de Dios, Dios espera que respondamos en todo lo que nos pone a cargo con esa excelencia. ¿Por qué? Hemos hablado de diferentes razones. Hoy vamos a agregar o recordar un punto, ¿sí? El siguiente punto es que la excelencia cristiana es un testimonio al mundo. La forma en la que Dios deja sin argumentos a aquellos que dicen no creo en Dios es la excelencia de su pueblo. Dios es un Dios que se revela, se ha revelado por medio de la creación, por medio de la Biblia, la palabra escrita, por la persona de Jesucristo de una manera suprema y definitiva. Él es la mayor revelación de Dios, Jesucristo encarnado, pero existen otras formas en las que Dios se revela al mundo, a través de la excelencia de su pueblo. El mundo tiene testimonio de un Dios vivo porque el pueblo de ese Dios actúa con excelencia, o se supone que actúa con excelencia. Pablo exhorta a los filipenses a que vivan, dice Filipenses 1:27, vivan como es digno del evangelio. ¿Cómo vivimos de acuerdo a ese evangelio? Bueno, dignamente. ¿Qué significa eso? Pues con excelencia, de acuerdo a lo que ese evangelio nos demanda. La aplicación inmediata que Pablo da para vivir de acuerdo al evangelio dignamente es vivir en fortalecimiento los unos con los otros, en unidad los unos con los otros. La manera de vivir abarca todas las áreas de esa vida. No solo debemos vivir vidas piadosas en estas reuniones de iglesia. Y aquí es sencillo porque el que está sentado a la par mía sabe que estamos aquí con el propósito de mejorar como cristianos, de ser edificados como cristianos, de aprender. Entonces aquí no nos da mucha vergüenza porque sé que el que está a la par mía viene a hacer lo mismo que yo. Entonces, si yo de repente levanto mis manos, sé que aquel no se va a reír de mí porque se supone que eso lo hacemos aquí, ¿va? Y entonces hago cosas acá que no me dan vergüenza. Pero sucede que de vez en cuando los cristianos cambian esa forma de comportarse allá afuera. Y no debemos de tener ese miedo, esa vergüenza de que así como nos comportamos aquí, nos comportemos en otro lugar. Debemos de ser un testimonio vivo de personas transformadas por el evangelio, buscar la excelencia en lo que hacemos porque el mundo observa. Este es un punto importante. Dios es un espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo es invisible a los ojos carnales. Cristo en alguna medida hoy es invisible. ¿Por qué? Porque no está físicamente con nosotros. Ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, hoy no está Cristo de manera carnal y física con nosotros. ¿Cómo observa el mundo a Dios? ¿Cómo sabe el mundo que hay un Dios? Este es el llamado del cristiano, a representar al Dios que no se puede ver con los ojos naturales, por medio de la vida que ese Dios demanda. El mundo observa. Y como no puede ver a Dios, porque Él es espíritu, ¿a quién miran? A nosotros. Y si nos miran a nosotros, ¿qué van a ver? Y esa es la pregunta. Y ese es el reto más grande que hoy tenemos. Deben ver, se supone, a un Dios excelente. ¿Cómo debemos representarlo? Como un pueblo excelente. Pedro insta en esa carta, en la primera carta de Pedro, que hemos estado viendo eso, a los cristianos los insta a tener una conducta ejemplar frente a los no creyentes. ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones, pero hay una razón muy específica que Pedro da, y dice 1 Pedro capítulo 2, verso 12, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Pedro está diciendo, miren, ustedes están teniendo una conducta ejemplar delante de los incrédulos, y ellos les tachan a ustedes de malhechores. Y esto lo hemos tratado algunas veces en estas citas de la historia de la iglesia. El Imperio Romano tenía a los cristianos como ateos, porque ellos no creían en el panteón de los dioses grecorromanos. Los tenían como una especie de asesinos y caníbales, porque se comían la sangre de su maestro, se bebían la sangre de su maestro y se comían la carne de su maestro, la Santa Cena, ¿no? Entonces los acusaban de eso. Los acusaban de incestuosos, porque se casaban con sus hermanas. Porque con una hermana de la iglesia, pues el cuate se casó, ¿verdad? Pero no es que era su hermana de carne y sangre, sino que era una hermana en Cristo. Pero los acusaban de todas y muchas otras cosas. Los tenían como malhechores. Pero Pedro dice, tengan una conducta ejemplar, porque cuando venga el día en el que Dios juzgue, el incrédulo va a decir, no, estos nunca se comportaron mal, se comportaron bien. Justino Mártir, que es uno de los padres de la iglesia en los primeros 2 siglos de la iglesia cristiana, él era un abogado y él se preguntaba por qué el Imperio Romano era tan cruel contra los creyentes, contra los cristianos. Y Justino Mártir decía, eso no lo decía Justino Mártir porque no era tan escandaloso. Justino Mártir decía, señores del gobierno romano, ustedes no le dan chance a los cristianos a defenderse. Y yo sé por qué ustedes no le dan chance a los cristianos de defenderse. Porque si los cristianos se defendieran, presentaran una defensa, ustedes no tendrían de qué acusarles. Porque el cristianismo es la verdadera excelencia, decía Justino Mártir. Vean el estándar que nos dejaron los primeros cristianos. Que de verdad, Justino Mártir como abogado decía, ¿cómo hemos de condenar aquello que es excelente? Vean lo que Justino Mártir decía. En la mente de Justino Mártir, el cristianismo era un sinónimo de excelencia. Ojalá, tristemente, eso no se dice hoy de todos los cristianos, tristemente. Pero ojalá se diga de esta iglesia, de esta comunidad. Yo fui a pedir a ver si me dan un préstamo a un banco y me dicen, no, fíjese que no le podemos dar porque usted no tiene récord crediticio. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Pero una persona que yo conozco que trabaja en el banco, posteriormente me dijo, no es eso. Es que usted aparece como pastor y nosotros a los pastores ya los tenemos tachados en el banco. Porque son mala paga, ¿va? Tristemente, ¿va? Tristemente. Entonces, por el rubro, hay varias carreras o, digamos, oficios a los cuales el banco ya no les da préstamo. Porque entonces este oficio tiene la fama, ¿no?, de que los que trabajan en ese oficio son mala paga. Entonces, todo aquel que se identifique con este oficio, lo cancelamos, ¿va? Tristemente, ¿no? Es triste. Yo no soy mala paga, por la gracia de Dios. Pero es importante que recordemos esto porque Pedro decía, la gente los tiene por malhechores. Pero cuando venga el juicio, se darán cuenta, estos no lo eran. Era simplemente una retórica, era una idea, pero realmente los creyentes eran de conducta ejemplar. Esto es lo que Pedro está diciendo, por eso es que ustedes se deben de comportar así. Ahora, cumplir con excelencia nuestras tareas en el lugar de trabajo en el que nos encontramos es lo que glorifica a Dios ante nuestros compañeros de trabajo. Cuidar los jardines de nuestra casa o la forma en la que nuestra casa se ve, hornear bien las galletas, hacer bien el almuerzo, hacer bien nuestro trabajo, obviamente cuando nos toque servir en la iglesia, para que visitantes incrédulos de repente lo vean y digan, de verdad estos hacen todo para la gloria de Dios. En su divina sabiduría y gracia, Dios nos ha dado oportunidades en todos nuestros esfuerzos para demostrar que Él es real por medio de lo que hacemos y del resultado de nuestro trabajo.
El mundo observa y nosotros debemos recordar esto. El mundo observa, siempre tiene una inquietud. De hecho, el mundo, pues cuando odia al cristianismo, lo sigue observando aún con más detenimiento. El cristianismo no conviene a un sistema o a un régimen humanista, porque el cristianismo conquista y no lo hace por medio de la violencia. El cristianismo conquista por medio de la excelencia, por medio de la persuasión, por medio del testimonio, de la evangelización, y a un régimen humanista no le gusta y no le conviene eso. Por lo tanto, observa constantemente. ¿Saben qué es lo que hace, por ejemplo, el gobierno de China actualmente? Desde hace algunos años implementaron esta política. El gobierno en China se dio cuenta que por mucho cristiano que asesinara, el cristianismo iba a seguir creciendo. Entre más cristianos asesinaban, más cristianos habían, más personas se convertían. Hicieron de todo, ¿no? Bloquearon la entrada de Biblias para que no hubieran muchas Biblias. Después dijeron, bueno, esto no está funcionando. Entonces, el gobierno chino recibía Biblias, las modificaba, por ejemplo, le quitaba el primer mandamiento, ¿sí? Y hacía ciertas modificaciones, y entonces dejaba ingresar Biblias modificadas y de todas maneras no funcionaba. ¿Qué hizo el gobierno chino? ¿Por qué? Porque el gobierno chino no dejó de observar el cristianismo. Hoy es el país que más cristianos tiene en el mundo y el cristianismo está prohibido ahí. ¿Y qué hizo el gobierno chino? Empezó a dejar ciertas ramas del cristianismo, ciertos tipos de evangelio, si son permitidos. Obviamente son evangelios que son contrarios al evangelio bíblico y se parecen mucho, ¿no? Y esos sí son permitidos. ¿Por qué? Porque el gobierno chino está observando constantemente cómo se comportan los cristianos. Mis hermanos, el mundo observa y tenemos la responsabilidad de dar no la impresión, sino el resultado genuino de nuestro evangelio. Y este evangelio es un evangelio excelente. El que recibe la gloria es Cristo por nuestra excelencia, porque Él nos creó y Él es el que nos permite obrar para representarle. Un hombre llamado Andreas Kostenberger señala que como discípulos cristianos estamos comprometidos con Dios y se espera de nosotros que sirvamos a Dios destacadamente, ¿sí? No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Entonces, aquí es donde voy moviendo el concepto a algo aún más importante. Cuando hablamos de la excelencia y de lo que se requiere de nosotros y que decimos, sí, pues tengo que llegar a un estándar, muchas veces vemos eso como algo que tenemos que hacer. Pero mi objetivo en esta serie de enseñanzas es que entendamos una cosa. No es algo que tengamos que llegar a hacer, es algo que queremos hacer. La oración de Agustín de Hipona resuena en mi mente constantemente. Agustín de Hipona le decía, Dios, yo te ruego que concedas lo que ordenas y que ordenes lo que concedes. Este es un punto bien importante porque muchos cristianos viven el cristianismo como un listado de obligaciones. Pero el cristianismo realmente es un listado de cosas que yo ahora puedo y quiero hacer. Antes de venir a Cristo yo no podía. Yo no podía dejar de pecar, yo no podía salir de mis vicios, yo no podía tener una familia unida, yo no podía hacer muchas cosas. Hoy en Cristo no solo puedo, ahora quiero. Y por eso es que el evangelio que predicamos, el famoso calvinismo acá en esta iglesia, es tan importante, ¿sí? Porque en un evangelio arminiano, en un evangelio en donde predomina la voluntad humana, seamos honestos, el ser humano no quiere. Necesita alguien que le haga querer. Y es tan sencillo, ¿no? Ahí está, hay un verso muy claro. Dios pone tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y esto es lo que decía este señor Andreas Kostenberger. Él decía,
en el verdadero cristianismo no solo es algo que tenemos que hacer, sino es algo que queremos hacer. No hay mayor dicha para el hombre que encontrar aquello que lo que tiene que hacer es aquello que también desea hacer. No sé si ustedes se han encontrado en eso, pero yo de verdad en diferentes áreas de la vida he tenido esa dicha de que tengo un trabajo que yo quiero hacer. No es un trabajo que tengo que ir porque de plano me van a pagar, va, ¿qué otra? Va, me tengo que levantar temprano, va, con tal de que me paguen. No, no, no. Este es un trabajo que quiero hacer. Sí, obviamente hay cosas en la vida que uno no quisiera hacer. Yo no soy fan de cambiarle el pañal a Lucas todo el tiempo, pues, ¿verdad? Yo no es algo que me fascine hacer. Pero sí quiero ser papá, sí quiero ser un modelo para él, sí quiero cumplir con lo que Dios me demanda. Entonces, sí hay cosas que no quiero hacer, pero no son las cuestiones centrales. Las cuestiones centrales de la vida de un creyente son aquellas que tiene, pero también quiere hacer. Ahora, aquí nos enfrentamos a ciertas disyuntivas. ¿Cómo hago para querer hacer lo que hoy me toca hacer? Bueno, el cambio no está en las actividades. Muchas personas creen que si yo tan solo logro cambiar mi trabajo, es que este trabajo ya no lo quiero hacer. Si yo tan solo pudiera hacer esto, porque eso es lo que yo quiero hacer, y ganar lo mismo que... ahí estaría la onda. El problema no está en el cambio de lo que se hace. El problema siempre está en la responsabilidad personal. Sí podemos llegar a ser esos cristianos maduros que transformamos nuestra forma de ver el mundo por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y si somos capaces, bueno, si Dios es capaz de transformar nuestra visión del mundo, hay cosas que aprendemos a amar, hay cosas que aprendemos a hacer y que aprendemos a degustar de cosas. A mí no me gustaban las aceitunas, ni las verdes ni las negras. Decía, ¿por qué se las ponen al tamal? ¿Por qué se las ponen a la pizza? Y me caso con una esposa que le fascinan las aceitunas. Se come las aceitunas con todo. Ella es feliz con un pan y un bote de aceitunas y se está comiendo las aceitunas. Y ella me hizo que me gustaran las aceitunas. Y ahora hasta pido, échele aceituna, más échele. Porque uno puede llegar a amar a hacer algo, uno puede transformar esos impulsos porque hay una madurez que ahora el Evangelio permite. Hola. Dios es más digno de que le demos todo lo que tenemos en lugar de solamente presumir lo que Él hizo por nosotros. Y esa es la mitad del cristianismo. Hemos de presumir todo el tiempo lo que Él hizo por nosotros. Él hizo esto, Él hizo lo otro, Él me dio salvación, Él me dio esto. Sí, y eso hay que hacerlo todo el tiempo. Y mucha gente se queda ahí y dice, eso es el cristianismo. No, la otra parte del cristianismo es, después de presumir lo que Dios ha hecho por nosotros, en respuesta y en agradecimiento a eso, esto es lo que yo puedo hacer por el Señor. Mucha gente no llega a ese segundo paso porque creen que es suficiente lo que Dios hizo. Y esa es precisamente una distorsión de lo que conocemos como calvinismo. El llamado hipercalvinismo llega precisamente a hacer eso. Dios hace todo y el ser humano no tiene que hacer nada, ni siquiera en respuesta. Eso es lo que creemos es una desviación del verdadero evangelio. El verdadero evangelio habla de lo que Dios hizo y le da todo el crédito por lo que Dios hizo, pero en respuesta a eso los seres humanos hacemos algo. Y obviamente es nuestra labor de excelencia. Jesús es nuestro principal ejemplo de servicio. Yo ponía el ejemplo hace unas semanas de las bodas de Caná, en el famoso primer milagro de Jesús que lo registra el apóstol Juan en su evangelio. Está toda la gente en la fiesta, en las bodas que duraban varios días, y toda la gente feliz, y ya estaban un cachito en trones, ¿verdad? Ya estaban un poco entrados, y se acabó el vino. Es una tragedia en la boda, ¿no? Entonces viene la mamá y dice, no se preocupen, yo tengo un hijo que me las resuelve. Mi hijo, venga para acá. Y Jesús, mujer, todavía no es mi tiempo.
Jesús. Entonces Jesús dice, bueno, lo voy a hacer. Traigan estas vasijas estos cántaros de agua y llévenlo al maestresala. Mientras van, se dan cuenta que cuando lo entregan, pues ya no es agua, sino que es vino. ¿Y qué dice el maestresala? Agarra al novio y le dice, mira, después de unos días, cuando ya la gente está bien tomada, sirven el vino de menor calidad. Pero tú has servido el mejor vino de último. Eso es un punto importante, porque Jesús no hace chapuces. O sea, Jesús no agarró los cántaros de agua y les echó unos toquis de uva, pues, y los revolvió. Ahí, échenle un poquito de azúcar. No, Jesús transformó el agua en vino, en Malbec. Así. Ese es el que me gusta, para que me regalen una mi botella por ahí. ¿Se han puesto a pensar cuando Jesús multiplicó los panes, los peces, multiplicó la comida y le dio de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres? Algunos eruditos llegan a estimar que esos eventos no eran personas de 4,000, no eran grupos de 4,000, 5,000 personas, eran grupos de 20,000 personas. ¿Ya se dieron cuenta cómo los evangelistas hablan de cómo Jesús manejó la situación? ¿Cómo hizo toda esa logística? Manipular a 20,000 personas, sin micrófonos, sin equipo de sonido, sin guardias de seguridad, sin nada. Es un cuate allá al frente multiplicando la comida, bueno, que se sienten en grupos de 50, en grupos de 100 y ustedes empiecen a repartir aquí. O sea, ¿se dieron cuenta? Esa logística, Jesús hizo algo excelente. Bueno, terminaron de comer, vayan y recojan lo que sobró, que no se desperdicie nada. Esto es una labor excelente, o sea, realmente esto es bien importante. Ahorita nosotros en el ministerio con el que yo trabajo, Ministerios Gratia, estamos organizando un festival para la familia y se esperan 10,000 personas, ¿no? Es un festival evangelístico. ¡Hala! Ustedes, estamos metidos en una serie de logísticas. Ahí le he estado pidiendo cotizaciones aquí a Esteban y Pamela, el equipo de sonido, que el grupo invitado, que el predicador, que las medidas de seguridad, que los baños, que no sé. O sea, todo ese tipo de cosas son difíciles. Imagínense Jesús haciéndolo en aquella época. Habla de que Jesús precisamente es un hombre magistral, excelente. Mis hermanos, la mediocridad no es una virtud. No solo hemos recibido muchos recursos, hoy tenemos a nuestra disposición muchísimos recursos. O sea, si el gran Martín Lutero, Juan Calvino, Agustín de Hipona, toda esta gente hizo lo que hizo sin estos recursos que nosotros hoy tenemos a la mano, si ellos hubiesen tenido eso a la mano, no sé qué hubiesen logrado. De verdad que es admirable lo que ellos hicieron sin todo esto que nosotros tenemos hoy en nuestras manos. Hemos sido dotados con recursos físicos, habilidades, capacidades, oportunidades que Dios ha puesto en nuestra vida, y aquí quiero inyectar el tono de la seriedad. Mis hermanos, vivimos en la época más tecnológica y de mayores facilidades que el mundo ha visto. Cuando lleguemos delante del trono de Dios, vamos a dar cuenta de todo lo que se nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. Hoy, de verdad, las personas con menos recursos están mucho mejor que las personas con menos recursos hace 100 años. Hay un chart que nosotros utilizamos del desarrollo a escala humana en los últimos 400 años, y de verdad la gente hoy se queja de la pobreza, la cual es un problema, no lo negamos, pero la cantidad de pobreza en el mundo se ha reducido en 400 años en una cantidad de verdad increíble. O sea, hoy hay muchísima menos pobreza que hace 400 años. Hace 400 años casi el 80% de la gente vivía en extrema pobreza. Hoy es menos en el mundo. Entonces, no estamos diciendo que ya no existe, existe, pero en mucha menor cantidad. Y este es el punto. Vivimos en una época mucho mejor en algunos puntos. Por eso les envié, ¿se recuerdan ese versículo de Eclesiastés capítulo 7, si no estoy mal, verso 10? Y decía, nunca digas los tiempos pasados son mejores. Nunca digas eso. La Biblia es
postmilenial por excelencia. La Biblia es un libro optimista. La Biblia nos ayuda a describir nuestra realidad de una manera adecuada y acertada. Y hoy el mundo es un lugar mucho mejor en muchos aspectos. No vamos a negar que hay maldad, que hay nuevas formas de hacer maldad, que sí, hay grandes problemas, eso no lo vamos a negar. Pero mis hermanos, el punto que estoy intentando ilustrar hoy es este. Hay un aspecto de seriedad que nos atañe, que nos compele y que nos vincula hoy. Hoy vivimos en una época de muchas facilidades. Se supone que debiese ser más fácil para nosotros llegar a actuar de manera excelente. La mediocridad no es una virtud y hoy debemos recordar eso. Pedro nos recuerda en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, que Dios en su divino poder nos ha concedido todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad. Cuando descuidamos los dones y las facilidades y las oportunidades que Dios nos da, no solo le robamos gloria al Creador, sino que también demostramos nuestra ingratitud. Cuando no somos excelentes con todas las cosas que Dios nos ha dado, no solo le robamos gloria al Creador, sino que también demostramos nuestra ingratitud. Usar nuestros dones con excelencia es una de las mejores maneras de agradecer a Dios por todo lo que nos ha concedido. Y hoy quiero terminar, tal vez recordando porque hemos hablado un poco de esto, pero quiero terminar con 4 razones principales por las cuales debemos trabajar para alcanzar la excelencia en todas las áreas de nuestra vida. La primera es que el Creador, el punto de hoy, el Creador es glorificado cuando con excelencia usamos los dones y las habilidades que Él nos ha dado. La primera razón por la cual debemos buscar la excelencia es porque Dios es glorificado cuando usamos nuestros dones para glorificarle en lo que Él nos haya puesto a trabajar. La segunda razón es que trabajar con excelencia es una forma de demostrarle gratitud a Dios. ¿Tú estás agradecido con Dios? Sí, yo todos los días. O me postro, o cuando voy en el carro, yo oro y todos los días digo gracias. Y cuando me siento a comer, yo siempre digo gracias, Señor. Sí, R.C. Sproul me enseñaba esto en uno de sus videos de una manera fantástica, cuando habla de los leprosos que fueron curados, que desde lejos le dijeron, Jesús, sánanos. Eran 10 leprosos, ¿no? Y entonces Jesús les grita y les dice, vayan y preséntense al sacerdote y vayan a tal lugar. Mientras iban, se dieron cuenta que estaban sanos. Pero solo uno regresó. Y uno que era extranjero. Uno regresó. De los 10, uno regresó y se fue a postrar ante Jesús y le fue a decir, gracias. Y Jesús pregunta, ¿cuántos eran los que estaban leprosos, muchacho? Y Jesús dice, y le dicen, eran 10. ¿Y cuántos regresaron a agradecer? Uno. Sproul hace una excelente lección acerca de esto. Dice, una cosa es estar agradecido. Y no tengamos duda, los 10 leprosos, bueno, ex leprosos, los 10 estaban agradecidos. ¿Quién no iba a estar agradecido si se le cura de una enfermedad incurable? Todos van a estar agradecidos. El punto es, ¿quién lo demuestra? Una cosa es estar agradecido, otra cosa es demostrar el agradecimiento. ¿Cómo podemos demostrar el agradecimiento? Es que yo doblo mis rodillas a usted. Eso hay que hacerlo. Es que fíjese que cuando yo le doy gracias a Dios, a veces se me salen las lágrimas. Excelente, ¿no? Y a mí también. Perfecto. Hay días en los que yo me pongo a pensar en mi maldad y digo, yo era esto, yo era lo otro. Y Dios así me permitió seguir siendo pastor. Y me pongo a llorar y digo, gracias, Señor. Pero hay una forma más importante de demostrar agradecimiento. Y esa forma es trabajar con excelencia. Uno de los puntos de los que hablábamos en las sesiones anteriores es que una motivación correcta para la excelencia es el agradecimiento. El mundo está más motivado que los cristianos y ellos no están agradecidos con Dios. Yo pregunto, no me cabe en la cabeza cómo los cristianos puedan estar desmotivados si se supone que viven con un ferviente y constante agradecimiento a Dios.
¿Cómo podemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios? Siendo excelentes en lo que nos haya tocado hacer. Entonces ya llevamos 2 razones. Número 1, glorificar a Dios. 2, nuestros dones demuestran nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Dios. La tercera razón para buscar la excelencia es que los demás, es decir, nuestro prójimo, merece nuestro servicio con excelencia. ¿Sí? Hace unas semanas yo les decía, no es buena esa actitud de que, mira vos, haceme una campaña, haceme un favor, venime a ayudar y esto y lo otro, mira que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces va uno y todo lo demás y a veces ya uno la actitud de que agradezca que le estoy viniendo a ayudar. No, esa no puede ser nuestra actitud como cristianos. El servicio que demostremos a otros debe ser excelente, debe ser un buen servicio, debe ser un servicio de calidad. O sea, si los cristianos cuando hacemos favores o cuando prestamos ayuda a otros cristianos y no cristianos, pasáramos una encuesta. ¿No han visto esa encuesta? Cuando después de que salgo del servicio de celulares, de Tigo, de Claro, me pasan una encuesta y me ponen unas caritas, una carita feliz, una seria, una triste, una enojada. ¿Cuál es su reacción por el servicio que le prestaron? No les digo qué carita les doy, pero que si pasáramos nosotros una encuesta cada vez que le servimos a alguien, ¿cómo nos calificarían? Nuestro servicio ha sido excelente. Mire, este hermano me llegó a ayudar, se me quedó el carro, me ayudó esto y lo otro. Mire, mis respetos, me llegó a ayudar. Mire, y se levantó temprano para irme a ayudar. Él ni siquiera me cobró la gasolina. Qué sé yo, lo que hayamos podido hacer por otra persona. Nuestra actitud no fue que agradezca que le estoy... No, es cómo te puedo servir mejor. Esa es la tercera razón por la cual debemos buscar la excelencia. Porque nuestro servicio a los que son creyentes y a los no creyentes debe demostrar esa excelencia. Y por último, buscar la excelencia regresa al punto con el que inicié, no la grabación, pero sí antes de que empezáramos a grabar. El servir con excelencia nos asemeja más a Jesús. Un cristiano que es excelente en su trabajo se parece más a Jesús. Un cristiano que no lo es, no se parece a Jesús. No es como Jesús. Y esto es importante porque Jesús fue excelente en todo sentido y nosotros también debiésemos hacerlo.